La cuestión de qué sucede con los restos humanos, una vez que ingresan en el aparato legal e institucional diseñado para protegerlos, revela una red compleja de políticas bien intencionadas, que a menudo producen resultados paradójicos. Aunque leyes como la Ley de Protección y Repatriación de Restos Arqueológicos de los Nativos Americanos fueron creadas para abordar injusticias históricas y restaurar la dignidad de las comunidades indígenas, los marcos procedimentales que rodean a los restos humanos frecuentemente resultan en su ocultamiento dentro de instalaciones de almacenamiento, creando nuevas formas de invisibilidad que complican tanto la comprensión científica como la rendición de cuentas genuina. El contexto histórico de estos dilemas modernos se remonta siglos atrás. El saqueo de tumbas en Norteamérica no fue simplemente obra de criminales aislados que operaban bajo la oscuridad. Fue una empresa sistemática que alimentó la educación médica, las colecciones de museos y el campo emergente de la antropología física. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, los sitios de enterramiento de los nativos americanos fueron tratados como recursos a explotar. Investigadores, coleccionistas e instituciones operaron bajo la suposición de que los restos indígenas pertenecían a museos y universidades en lugar de estar en el suelo donde las comunidades los habían colocado. Esto no era una actividad encubierta, sino una práctica aceptada, respaldada por las actitudes científicas predominantes y las estructuras de poder colonial. La escala de esta colección era asombrosa. Según algunas estimaciones, decenas de miles de restos de nativos americanos terminaron en manos institucionales. Solo el Smithsonian poseía restos de miles de individuos. Las universidades construyeron colecciones didácticas con huesos extraídos de sitios de entierro. Coleccionistas privados acumulaban material esquelético junto con cerámica y herramientas. La justificación siempre era similar, enmarcada en términos de preservar conocimientos y avanzar en la ciencia. Lo que estas instituciones estaban realmente preservando era evidencia de desposesión disfrazada con un lenguaje académico. Cuando el Congreso aprobó NAGPRA en 1990, representó un cambio fundamental en la forma en que la ley veía los restos de nativos americanos. La ley requería que las agencias federales y las instituciones que recibían fondos federales inventariaran sus colecciones de restos humanos y objetos culturales indígenas. Estableció procesos para que las tribus reclamaran y repatriaran restos que pudieran estar culturalmente afiliados a grupos contemporáneos. La ley reconoció que las comunidades indígenas tenían derechos sobre sus ancestros que superaban las reclamaciones institucionales de propiedad. En papel, esto parecía una corrección sencilla de errores históricos. Sin embargo, la implementación de NAGPRA ha revelado cómo los procesos legales pueden crear nuevos obstáculos, incluso mientras intentan resolver los antiguos. El requisito de que las instituciones inventariaran sus fondos suena razonable, hasta que se considera el volumen de material involucrado y los recursos necesarios. Muchas instituciones descubrieron que tenían documentación insuficiente sobre el origen de los restos o a qué comunidades tribales podrían pertenecer. El proceso de establecer afiliación cultural se convirtió en una tarea burocrática que requería investigaciones extensas, consultas y papeleo. Los restos que no podían ser claramente vinculados a tribus reconocidas federalmente quedaron en un área gris legal, donde permanecían en custodia institucional, pero no podían ser utilizados para investigación sin permisos que eran difíciles o imposibles de obtener. El caso de Don Miller ilustra cómo la recolección privada complica aún más este panorama. Miller, un residente de Indiana, pasó décadas formando una de las mayores colecciones privadas de artefactos y restos humanos en Estados Unidos. Cuando agentes federales allanaron su propiedad en 2014, encontraron aproximadamente 7,000 huesos humanos entre unos 40,000 artefactos. La colección incluía restos de diversas culturas y períodos,
adquiridos mediante compras, intercambios y excavaciones realizadas sin permisos adecuados. La colección de Miller representaba la continuación de prácticas que las instituciones en gran medida habían abandonado, pero que los particulares aún podían perseguir con relativa impunidad. Lo que sucedió después de la incautación revela el problema del almacenamiento en el corazón de estos sistemas. Los restos no podían simplemente ser devueltos a su lugar de origen porque la documentación era escasa o inexistente. Muchos huesos habían sido separados de cualquier información contextual que pudiera indicar su procedencia. Las autoridades federales tuvieron que determinar repositorios adecuados mientras abordaban complejas cuestiones de jurisdicción y afiliación cultural. El resultado práctico fue que estos restos pasaron de un tipo de almacenamiento en la colección privada de Miller a otro en custodia federal. Se volvieron invisibles de otra manera, encerrados en instalaciones mientras los procesos burocráticos avanzaban lentamente en su estatus. El caso del hombre de Kennewick demuestra cómo el interés científico y los derechos tribales pueden chocar dentro del marco de NAGPRA. Cuando en 1996 se descubrió un esqueleto erosionando desde una orilla del río Columbia en Washington, las primeras análisis sugirieron que tenía aproximadamente 9.000 años de antigüedad. Varias naciones tribales reclamaron los restos bajo NAGPRA, buscando su reenterramiento. Varias. Mientras tanto, científicos argumentaron que la edad y las características del esqueleto lo hacían científicamente invaluable y que la afiliación cultural no podía establecerse a través de un período de tiempo tan extenso. La batalla legal resultante duró casi 2 décadas. Durante esos 20 años, el esqueleto permaneció en almacenamiento en el Museo Burke en Seattle. No estuvo disponible para el entierro tradicional que solicitaron las tribus, pero tampoco fue fácilmente accesible para el estudio científico, mientras continuaba la litigación. Los restos existían en una especie de limbo creado por reclamos legales en competencia y preguntas sin resolver sobre cómo deben tratarse los restos antiguos según leyes diseñadas principalmente para entierros más recientes. Cuando finalmente se demostró mediante análisis de ADN que existían conexiones genéticas con poblaciones nativas americanas contemporáneas, los restos fueron repatriados y reenterrados en 2017. Pero el caso ilustró cómo el proceso legal en sí puede crear décadas de inaccesibilidad, sin satisfacer ni los intereses científicos ni los tribales durante el periodo de disputa. La excavación de la granja Slack representa otra dimensión de este problema, mostrando cómo el saqueo y la destrucción pueden desencadenar respuestas legales que aún dejan preguntas fundamentales sin resolver. En 1987, saqueadores pagaron a un granjero de Kentucky por permiso para excavar en su propiedad, que contenía un importante sitio de entierro indígena. Durante varias semanas, excavaron cientos de tumbas, tomando artefactos y dejando restos humanos esparcidos por el sitio. Las imágenes de huesos esparcidos por el suelo y apilados en montones impactaron al público y fortalecieron el apoyo a protecciones más estrictas. Kentucky posteriormente aprobó leyes más severas sobre tumbas sin marcar, y leyes similares surgieron en otros estados. Sin embargo, los restos de la granja Slack presentaban desafíos prácticos que la ley por sí sola no podía resolver. Los huesos habían sido removidos de su contexto arqueológico, privándolos de la información que ese contexto proporciona. Algunos restos fueron recuperados, pero otros habían sido dispersados o dañados más allá del reconocimiento. La cuestión de qué hacer con el material recuperado involucraba consideraciones sobre qué grupos tribales podrían reclamar afiliación, cómo manejar restos que habían sido tan profundamente alterados y dónde recaía la responsabilidad por su cuidado a largo plazo. Las soluciones implicaron almacenar los restos mientras se abordaban estas preguntas, creando otra situación en la que los huesos desaparecían de la vista
incluso cuando las leyes supuestamente los protegían. Estos casos comparten hilos comunes, que revelan patrones sistémicos en lugar de problemas aislados. Los marcos legales que rodean los restos humanos se han vuelto cada vez más complejos, involucrando leyes federales y estatales, políticas institucionales, procesos de consulta tribal y procedimientos de revisión científica. Cada capa de regulación crea puntos de decisión donde los restos pueden quedar estancados en canales burocráticos. Cuantas más protecciones existan, más procesos deben cumplirse antes de que se pueda tomar alguna acción. Esto genera situaciones en las que no hacer nada se convierte en la opción predeterminada porque los requisitos para actuar son tan extensos. El almacenamiento mismo se convierte en una forma de borrado. Los restos colocados en instalaciones con control climático y documentación adecuada podrían estar mejor preservados que en colecciones saqueadas o sitios de entierro en deterioro, pero la preservación no es lo mismo que la accesibilidad o la resolución. Los huesos en cajas en estantes no están disponibles para su estudio sin navegar por estructuras de permisos que pueden involucrar a múltiples partes interesadas con intereses potencialmente opuestos. No se devuelven a las comunidades que podrían querer proporcionar un entierro adecuado. Existen en espacios institucionales que la mayoría de las personas nunca ven, conocidos solo por entradas en catálogos y menciones ocasionales en informes de cumplimiento. La paradoja se extiende a la responsabilidad. Uno de los objetivos de leyes como NAGPRA era hacer que las instituciones fueran responsables de sus colecciones y de sus historias en la adquisición de restos humanos. Sin embargo, los propios procesos destinados a facilitar la responsabilidad pueden oscurecerla. Cuando los restos están en almacenamiento esperando consultas de repatriación que toman años o décadas, las instituciones pueden señalar su cumplimiento con los requisitos legales mientras retienen la custodia indefinidamente. La ley se convierte en un escudo contra las críticas en lugar de un mecanismo de cambio. Las instituciones pueden afirmar que siguen los procedimientos adecuados incluso cuando esos procedimientos resultan en la posesión continua de restos que las comunidades desean devolver. La investigación científica sufre en este entorno porque el acceso se vuelve incierto y políticamente delicado. Los investigadores que desean estudiar restos deben navegar no solo por juntas de revisión institucional, sino también por requisitos de consulta tribal, cumplimiento de NAGPRA y sensibilidades políticas sobre la historia de saqueo de tumbas y ciencia racista. Incluso cuando la investigación podría proporcionar información valiosa para múltiples partes interesadas. Los requisitos procedimentales y el miedo a la controversia pueden disuadir a los académicos de realizar tal trabajo. Los restos permanecen sin estudiar no porque carezcan de valor científico, sino porque los costos sociales y legales de intentar estudiarlos parecen demasiado altos. El problema no se limita a los restos de los nativos americanos, aunque allí es donde la ley estadounidense ha centrado la mayor atención. Restos humanos de otros contextos enfrentan problemas similares. Excavar en cementerios históricos, colecciones docentes de escuelas de medicina, restos recuperados en contextos forenses. Todos pueden terminar en almacenamiento institucional con caminos poco claros para su disposición. Cada categoría tiene requisitos legales diferentes, pero el patrón subyacente se repite. La adquisición conduce al almacenamiento. El almacenamiento conduce a la invisibilidad, y la invisibilidad permite que los problemas persistan sin resolución. Lo que hace esto particularmente problemático es que la invisibilidad beneficia más a los intereses institucionales que a la verdad o la justicia. Los restos en almacenamiento no generan protestas. No forzan conversaciones incómodas sobre cómo fueron adquiridos o qué debería hacerse con ellos. Permiten a las instituciones afirmar cumplimiento con las regulaciones sin afrontar el trabajo más difícil de una reconciliación genuina o decisiones transparentes. La complejidad procedimental se convierte en una muralla que protege a las instituciones de la responsabilidad en lugar de un puente hacia la resolución.
Los esfuerzos por abordar estos problemas a menudo fracasan por la misma complejidad que los creó. Las propuestas para simplificar los procesos de repatriación generan preocupaciones acerca de reducir protecciones o apresurar decisiones importantes. Las sugerencias de que algunos restos podrían hacerse más accesibles para la investigación enfrentan oposición de quienes ven cualquier uso de restos nativos americanos como una continuación de la explotación colonial. Cada grupo de interés tiene preocupaciones legítimas, pero el resultado suele ser una parálisis en la que nada cambia y las cosas permanecen almacenadas. La colección Don Miller sigue ilustrando estos desafíos. Años después de la incautación inicial, muchos de los restos aún no han sido repatriados porque determinar su origen y destinatarios adecuados requiere una investigación que compite por recursos limitados con otras prioridades. Los huesos permanecen en custodia federal, mantenidos con fondos de los contribuyentes, mientras el gobierno cumple con sus obligaciones. Esto representa una especie de progreso respecto a la acumulación privada. Pero es un avance hacia la gestión burocrática, en lugar de una resolución. Lo que surge al examinar estos casos es el reconocimiento de que los sistemas legales e institucionales pueden crear sus propias formas de ocultamiento, incluso cuando afirman abordar agravios históricos. Los marcos existentes buscan proteger los restos humanos de la explotación, pero lo hacen enredando esos restos en procedimientos que con frecuencia resultan en una custodia institucional indefinida. Los restos se convierten en ítems de inventario, entradas en catálogos, sujetos a procesos de consulta que se extienden por años. Están protegidos en el sentido de que están controlados. Pero el control a menudo significa almacenamiento, y el almacenamiento implica invisibilidad. Esto genera situaciones en las que ni los intereses científicos ni los tribales están bien atendidos. Los científicos no pueden acceder a materiales que podrían proporcionar información valiosa. Las tribus no pueden recuperar a sus ancestros para un entierro adecuado, cuando no se puede establecer la afiliación, o cuando las instituciones retrasan el cumplimiento. El público no puede descubrir fácilmente qué restos existen en manos institucionales, ni qué se está haciendo con ellos. Los sistemas, supuestamente diseñados para la transparencia y la rendición de cuentas, en cambio crean opacidad mediante la complejidad procedimental. La tensión fundamental involucra valores en conflicto que no se resuelven fácilmente. El respeto por los muertos y por las comunidades descendientes exige procesos cuidadosos que honren la soberanía tribal y los protocolos culturales. La investigación científica se beneficia del acceso a evidencia física que puede responder preguntas sobre la historia y la variación humanas. El cumplimiento legal requiere documentación y procedimientos que toman tiempo y recursos. La autoconservación institucional fomenta evitar controversias y minimizar interrupciones. Estos valores se mueven en direcciones opuestas, y el enfoque actual básicamente hace un compromiso manteniendo los restos en almacenamiento, donde no molesten a nadie pero tampoco sirvan a un propósito claro. Romper este ciclo requeriría reimaginar estos sistemas con prioridades diferentes. En lugar de asumir que la custodia institucional es la opción predeterminada, mientras se resuelven las reclamaciones en conflicto, los marcos podrían priorizar una resolución rápida, incluso cuando eso signifique aceptar información imperfecta. En lugar de tratar cada conjunto de restos como si requiriera el mismo proceso extenso, se podrían hacer distinciones basadas en la evidencia de afiliación, edad u otros factores. En lugar de permitir que los requisitos procedimentales justifiquen retrasos indefinidos, los límites de tiempo podrían forzar decisiones. Sin embargo, cada una de estas alternativas crea sus propios riesgos y posibles injusticias. Lo que sigue siendo claro es que el enfoque actual perpetúa una forma de ocultamiento que sirve más a los intereses institucionales que a la justicia, la ciencia o la comprensión pública.
Los restos humanos desaparecen en instalaciones de almacenamiento, donde pueden ser catalogados e informados, pero no abordados ni resueltos de manera significativa. Los procedimientos destinados a protegerlos, en cambio, protegen a las instituciones que los mantienen, permitiendo que la posesión continua sea enmarcada como una gestión responsable, hasta que los sistemas puedan ser reformados para priorizar la resolución sobre el proceso y la transparencia sobre la conveniencia institucional. Innumerables restos humanos continuarán en su existencia invisible, en almacenamiento controlado por clima, ni devueltos a la tierra, ni contribuyendo al conocimiento, simplemente existiendo en un limbo burocrático.